Aquí podemos ver la representación de un op-amp, que sería una representación física con sus pines, y cada pin tiene un número. Como podemos ver en el diagrama, ya tiene las anotaciones de para qué sirve cada pin. Por ejemplo, el 1, el 5 y el 8 ya no serán utilizados para estas prácticas. Los que únicamente utilizaremos es el de la alimentación del OPAM, que es el 4 y el 7, que el 4 sería la alimentación negativa y el 7 la positiva. En la entrada 2 va a ser donde se va a meter la señal. La entrada 2 es la inversora y la entrada 3 es la no inversora, que es donde, como ya había dicho, por donde se va a meter la señal del generador de funciones. La salida, pues como se ve en el dibujo, es el pin 6. En la parte de abajo podemos ver la representación del op-amp ya en los circuitos. Como podemos ver, ahí ya se ven todas las partes mencionadas, como son las entradas de alimentación del op-amp y las entradas para el generador de funciones y la salida. Normalmente así se va a encontrar en los circuitos que vayamos a analizar. Entonces procedemos a encender nuestra fuente. Aquí vamos a ver que la estamos alimentando con un total de 30 volts, debido a que estamos puenteando nuestra fuente para obtener una tierra para que nuestro pan funcione, si no, de lo contrario se quemaría. Entonces aquí en nuestro generador de funciones podemos ver que está en una frecuencia de 1 kHz y en una amplitud de 10 volts pico a pico. Entonces aquí en nuestro osciloscopio podemos ver que los resultados obtenidos son los esperados, debido a que tenemos una resistencia de igual magnitud, por lo que la amplitud de las funciones deben ser las mismas. Ahora vamos a analizar el op-amp no inversor, que de igual manera vamos a alimentar con 15 volts con una frecuencia de 1 kHz y dos resistencias de 1 kΩ. Aquí podemos ver que ya tenemos encendida la fuente con los 15 volts. Aquí el generador de funciones con 1 kHz y 5 volts pico pico. En el osciloscopio ya podemos ver la señal que le estamos metiendo, y vamos a encender la señal de salida. Y ya como podemos ver, no es, bueno, es la misma. El siguiente circuito que vamos a analizar es un circuito que tiene un amplificador operacional sumador. Podemos ver aquí en el circuito que tenemos armado que tenemos tres resistencias de
1 kilo ohm cada una, y que está alimentado por una fuente de voltaje de 15 volts. Y ya en nuestro generador de funciones le pusimos una amplitud de 10 volts pico pico y una frecuencia de 1 kilohertz. Y ya en nuestro osciloscopio podemos ver que sí nos dio las gráficas que esperábamos. En este caso la amarillita es la de salida y la de entrada es la azul. La suma de las de entrada debe ser la de la salida. En este caso no se pueden ver 3 gráficas porque solo tenemos 2 canales, pero en la simulación podemos observarlo bien. En el siguiente circuito que vamos a presentar hacemos uso del OPAN diferencial, en donde podemos ver que lo alimentamos con un voltaje de 15, haciendo puente y haciendo uso de las dos que nos proporciona, dando un total de 30 volts. Aquí podemos observar las dos salidas de alimentación, en donde para poder apreciar en la gráfica la diferencia, en una vamos a poner 5 volts pico a pico y en el canal 2 un voltaje pico a pico de 2.5, siendo la mitad. En el osciloscopio podemos observar la diferencia que nos daría, siendo la mitad, un voltaje pico a pico y de entrada, y el azul indica el de salida, que es la mitad, como ya había mencionado, lo que nos comprueba que el circuito que se muestra en la parte de acá es correcto, y esto demuestra el OPAN diferencial. Ahora vamos a analizar un OPAM integrado con el siguiente circuito. Aquí tenemos una resistencia de 10 y un capacitor cerámico. En el generador de funciones tenemos un voltaje pico pico de 5 con una frecuencia de 1 kHz. Vamos a alimentar el OPAM con 15 volts y podemos ver ya en el osciloscopio que la señal de entrada es un seno, es la gráfica azul, y la de salida sería ya la señal integrada, que en este caso sería un coseno. También podemos notar que al cambiarle el tipo de señal que enviemos, por ejemplo, si la cambiamos a una señal cuadrada, tendremos el mismo resultado, que va a ser la integración de la función, bueno, de la entrada. El circuito que vamos a analizar es el de un amplificador operacional derivador. Como podemos ver, aquí está nuestro circuito ya armado con un condensador de modelo 224, es cerámico, y lo estamos alimentando con un voltaje de 15. Y ya aquí en nuestro generador de señales lo tenemos con una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de un voltaje pico pico, y le estamos enviando una señal sinusoidal, y entonces nos debe dar aquí en nuestro osciloscopio
una señal coseno invertido. Aquí nuestra señal de entrada es la azul y nuestra señal de salida sería la grafiquita amarilla. Aquí, si nuestro generador de funciones, si le enviamos una señal de rampa, nos tendría que dar en nuestro osciloscopio una señal de salida, pero ahora la salida sería cuadrada.